Visiones sobre la resurrección de Jesucristo. Esta historia está extraída de la obra Visiones y Revelaciones de la beata Ana Catalina Emmerich. Tiene un carácter narrativo, sin entrar en la enseñanza del Evangelio. Algunos hechos, personajes y cronología de este resumen no concuerdan literalmente con los Evangelios. La beata nos dice que los Evangelios son escritos muy resumidos y que su misión principal era transmitir la palabra de Dios, por lo que no prevaleció el detalle de los relatos ni su rigor histórico. San Juan Pablo II anunció públicamente, después de leer estas visiones y revelaciones, que todo lo que la beata Ana Catalina cuenta está de acuerdo con la doctrina y la tradición católica. Capítulo 5. Desde el sagrado día de Pentecostés hasta Via Crucis de María en Éfeso. Misterios gloriosos. Tercer misterio. La venida del Espíritu Santo en Pentecostés. El sagrado día de Pentecostés. Toda la sala del cenáculo estaba, la víspera de la fiesta, adornada con plantas y flores. Pedro estaba revestido de sus vestiduras episcopales con capa adornada, delante de la cortina del Santísimo, debajo de la lámpara, donde había una mesa cubierta de paño blanco y rojo con rollos escritos. Frente a Pedro, cerca de la entrada del vestíbulo, estaba María, cubierta con el velo, y detrás de ella las otras santas mujeres. Los apóstoles hallábanse en 2 hileras, a ambos lados de la sala, con el rostro vuelto hacia Pedro. Detrás de los apóstoles, en las salas laterales, estaban los discípulos de pie, para formar el coro en el canto y en la oración. Cuando Pedro bendijo los panes y los distribuyó, primero a María Santísima, luego a los apóstoles y discípulos, cada uno le besaba la mano. La Virgen Santísima también lo hizo. Estaban presentes en la sala del cenáculo 120 personas, sin contar a las santas mujeres. A medianoche se sintió una conmoción extraordinaria en toda la naturaleza, que se comunicó a los que estaban junto a las columnas y en las salas laterales, en profunda devoción, orando con los brazos cruzados sobre el pecho. Una sobrenatural tranquilidad y sensación de quietud se esparció por toda la casa, y en los alrededores reinaba religioso silencio. Hacia la mañana, sobre el huerto de los olivos, apareció una nube blanca, resplandeciente, bajando del cielo en dirección al cenáculo. A distancia era como una bola redonda, cuyo movimiento acompañaba un vientecillo suave y reconfortante. Al acercarse, se hizo como una nube resplandeciente sobre la ciudad. Luego se fue comprimiendo sobre Sión y sobre la sala del cenáculo. A medida que se comprimía la nube, se volvía más brillante y transparente. Se detuvo. Luego, como impulsada por un viento impetuoso, descendió. Al sentir esta conmoción, muchos judíos que habían visto la nube
corrieron espantados al templo. Este viento se esparció como suave y confortadora corriente de luz. La nube luminosa descendió sobre el cenáculo y con el zumbido del viento se tornó más brillante. La casa y su alrededor estaban cada vez más resplandecientes. Los apóstoles, los discípulos y las santas mujeres se sentían más conmovidos y silenciosos. De pronto, de la nube luminosa en movimiento, partieron rayos blancos, con ímpetu sobre la casa y sus contornos. En 7 líneas que se cruzaban y se deshacían hacia abajo, en rayos más delgados y en gotas como de fuego. El punto donde los 7 rayos se cruzaban estaba rodeado de un arco iris. Apareció una figura luminosa y movible que tenía unas alas a modo de rayos de luz. En ese momento estuvieron la casa y los contornos llenos de luz y de resplandor. La lámpara de 5 brazos ya no daba luz. Los presentes estaban como arrebatados, levantaron sus cabezas a lo alto, como sedientos, abriendo la boca. En la boca de cada uno de ellos entraron como torrentes de luz, como lenguas de fuego. Parecía que aspirasen esas llamas, sedientos, y que sus deseos se dirigían al encuentro de esas llamas. Sobre los discípulos y las mujeres que estaban en el vestíbulo también se derramaron estas llamas, y de este modo la nube preñada de luz se deshizo poco a poco a medida que echaba sus rayos sobre los congregados en el cenáculo. Después de esta lluvia maravillosa, estaban todos reanimados, ardorosos, como fuera de sí por el gozo, llenos de santo arrebato. Todos rodearon a María Santísima, que durante este tiempo permaneció tranquila, en santo recogimiento. Los apóstoles se abrazaron, llenos de entusiasmo. Unos a otros se decían: ¿qué éramos nosotros? ¿Qué somos ahora? También las santas mujeres se sintieron animadas y se abrazaban. Los discípulos que estaban en los alrededores se sintieron conmovidos y los apóstoles fueron hacia ellos. En todos había una nueva vida, llena de contento, de confianza y santa audacia. Esta alegría se exteriorizó en acciones de gracias. Se reunieron en oración y dieron gracias a Dios muy conmovidos. Mientras tanto, la luz había desaparecido. Pedro hizo entonces una exhortación a los discípulos y envió a varios de ellos a diversos albergues, donde se reunían los convidados para las fiestas de Pentecostés. En el cenáculo, Pedro impuso las manos sobre 5 apóstoles, los cuales debían instruir y bautizar en la piscina de Betesda. Eran Santiago el Menor, Bartolomé, Matías, Tomás y Judas Tadeo. En esta consagración tuvo Judas una visión. Le pareció que abrazaba el cuerpo de Cristo con sus brazos cruzados sobre el pecho. Al partir para bendecir el agua y bautizar en la piscina de Betesda, recibieron de rodillas la bendición de la Virgen María. Antes de la ascensión, la solían recibir de pie. Se repitió este acto de obsequio a María en los días siguientes, antes de salir y entrar en el cenáculo. María Santísima se retira con San Juan a Éfeso. Esteban fue apedreado y muerto cerca de 1 año después de la crucifixión de Jesucristo. Con todo, no hubo enseguida persecución a los apóstoles. Solo las comunidades de Jerusalén fueron disueltas, los cristianos dispersados y algunos también muertos. Pocos años después se levantó de nuevo una persecución. Por este tiempo, María Santísima, que había vivido hasta entonces en la pequeña habitación junto al cenáculo o en Betania,
se hizo llevar por el apóstol Juan a Éfeso, donde habían ido a vivir ya algunos cristianos. Sucedió esto poco tiempo después que Lázaro y sus hermanas fueron prendidos por los judíos y entregados a la mar en una mala embarcación. Juan volvió después a Jerusalén, donde estaban reunidos los demás apóstoles. Santiago el mayor fue de los primeros que, después del reparto del mundo, abandonó Jerusalén y se dirigió a España. Poco antes de su muerte, visitó de nuevo a María y a su hermano Juan en Éfeso. Allí le dijo María que su muerte se acercaba y confortó y animó al apóstol para su cercano fin. Santiago se despidió de María Virgen y de su hermano Juan y se dirigió a Jerusalén. Santiago fue detenido varias veces y presentado ante el Sanedrín. No estuvo mucho en la prisión. Llevaron a Santiago hacia el monte Calvario. Él no cesaba de predicar y convirtió a muchos en esta ocasión. Cuando le ataron las manos, dijo: «Me podéis atar las manos, pero no me quitaréis la bendición de ellas y mi lengua para predicar». Primeramente colocaron a Santiago sobre un lugar elevado y le leyeron la sentencia. Luego lo bajaron y ataron ambas manos a una piedra, le vendaron los ojos y le decapitaron. Esto sucedió 11 años después de la muerte de Jesús, entre el 46 y el 47 del nacimiento de Cristo. A las afueras de Éfeso, en una comunidad de refugiados judíos, en un lugar retirado y solitario, vivió la Virgen los últimos años, ya que su casa estaba retirada de las demás a una distancia de 1/4 de hora. Vivió sola, con una criada, que le traía lo poco que necesitaba para su sustento. No vivía allí ningún hombre. Juan venía de tanto en tanto, y a veces algún apóstol o discípulo. En una ocasión entró en la casa de Juan. Se quitó su vestidura al entrar y se puso otro vestido, con letras bordadas. En el brazo se colocó un manípulo. La Virgen estaba en su aposento y fue llegándose a Juan acompañada por su criada. La Virgen tenía un vestido blanco y se mostraba muy débil. Su rostro era casi transparente y blanco como nieve. Parecía que desfallecía por el ansia. Toda su vida fue, desde la ascensión de Jesús, un continuo suspirar y una ansia que le iba consumiendo. María se acercó con Juan a su oratorio. Allí descubrió, tirando de una cinta, el tabernáculo donde estaba su crucifijo, delante del cual, hincados, rezaron largo tiempo. Luego Juan se levantó y sacó de un recipiente de metal un envoltorio de lino fino, donde estaba guardado un panecillo cuadrado, blanco, entre 2 blancas telas. Era el Santísimo Sacramento, con el cual Juan dio la comunión a María, acompañada de algunas palabras. No le presentó el cáliz en esta ocasión. Vía Crucis de María en Éfeso. En las cercanías de su vivienda había dispuesto y ordenado María Santísima las estaciones del Vía Crucis. Al principio iba sola por las estaciones de este camino, midiendo los pasos dados por su divino Hijo, que tenía anotados desde Jerusalén. Según los pasos que contaba, señalaba el lugar con una piedra, y sobre esta piedra escribía lo sucedido en la pasión del Señor. Si encontraba un árbol en el camino, señalaba el paso de la pasión en el árbol mismo. Había señalado 12 estaciones. El camino llevaba al final a un matorral, y el Santo Sepulcro estaba señalado en una gruta. Después que hubo señalado estas 12 estaciones, la Virgen María, silenciosa, recorría con su fiel criada esos pasos de la pasión del Señor, meditando y orando. Cuando llegaban a una estación, se detenían, meditaban el misterio de la estación y oraban. Poco a poco, este Vía Crucis fue mejorado y arreglado,
y Juan hizo poner mejor las piedras recordatorias con sus inscripciones. La gruta también fue agrandada, adornada convenientemente y transformada en lugar de oración. Después que la Virgen María hubo vivido 3 años en el retiro de Éfeso, sintió gran deseo de ver los lugares santos de Jerusalén. Juan y Pedro la condujeron a esa ciudad. Estaban reunidos allí varios apóstoles. María les ayudaba con sus consejos. A su llegada al anochecer, antes de entrar en la ciudad, fue al huerto de los Olivos, al Calvario, al Santo Sepulcro y visitó los santos lugares de Jerusalén. La Madre de Dios estaba tan angustiada y desfallecida que apenas podía ya andar. Pedro y Juan la sostenían por momentos. 1 año y medio antes de su muerte, de nuevo visitó los lugares santos de Jerusalén. Estaba entonces muy triste y suspiraba siempre diciendo: «Oh, hijo mío, oh, hijo mío». Cuando llegó a aquella puerta donde cayó Jesús con la cruz, se sintió tan agobiada que cayó en desmayo. Creyeron los acompañantes que iba a morir y la llevaron al cenáculo que aún existía, y allí vivió algún tiempo, en la pieza junto al cenáculo. María estuvo varios días tan débil y postrada que se creía iba a morir. Por eso se pensó en prepararle un sepulcro. María misma se eligió una cueva en el huerto de los Olivos, y los apóstoles le prepararon un hermoso sepulcro por medio de un trabajador cristiano. Algunos pensaron que había ya muerto, pero la Virgen se recobró de ese estado de postración y cobró nuevas fuerzas, de modo que pudo emprender el viaje de vuelta a Éfeso. Ven,